Buenas noches a cada uno de ustedes. Quisiera utilizar una analogía para que podamos entender cómo es el mover de Dios y cómo es nuestro Dios. Primero dice la Escritura y cómo va poniendo desde el libro de Génesis, desde el primer capítulo, el primer versículo, cómo está describiendo a la Trinidad. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos al Dios creador de todo lo que existe. Luego en el verso 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos describe al Espíritu Santo y el mover del Espíritu de Dios sobre toda la creación. Pero vemos entonces el Padre Creador, el Espíritu que es Dios también, el Espíritu Santo, que se está moviendo sobre toda la creación que Dios ha hecho. Y luego el verso 3, y dijo Dios. Aquí es Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, Jesús es la declaración. Entonces vemos a la Trinidad moviéndose en todas las cosas creadas. Cuando nosotros vamos a actuar, actuamos sobre las cosas que ya han sido creadas. Cuando nosotros vamos a movernos en lo sobrenatural, también nos enfocamos en lo que Dios ha creado, en lo que Dios ha declarado, en lo que Dios ha establecido, y luego nos movemos de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios está poniendo en nuestro corazón y declaramos la palabra que es Jesús en nosotros para que las cosas sean. Ahora, esto quizás nos ayude a entender. Este es un hilo, y si nosotros fuéramos solamente como un hilo, como mencioné en la física de partículas, la física cuántica, si fuéramos una cuerdita, un hilo, pues este hilo que está así nada más es una sola dirección. No tiene dos direcciones, nada más es una. Y fuéramos un hilo, y todos seríamos un hilo, percibiríamos las cosas nada más en una sola dirección. No podríamos percibir más allá de esa dirección, porque estamos inmersos en un hilo. Pero si somos dos dimensiones como esta hojita, y somos dos dimensiones, entonces podríamos saber lo largo, lo ancho, podríamos ver nuestra hojita, pero nada más sería en dos dimensiones. Pero este hilo sería la sumatoria de todos estos hilitos que si los ponemos todos juntos nos formarían estas dos dimensiones. Nuestro mundo sería dos dimensiones. Todo lo que vemos está nada más en esta, todas las cosas que están dibujadas, todo eso seríamos un puntito nosotros que nos moveríamos en esta sola dimensión. Y no existe lo que es el volumen, no existen las tres dimensiones. Por lo tanto, cuando yo trato de explicarle a este hilo que hay dos dimensiones, no me va a entender, porque nunca he estado en esas dos dimensiones. Cuando yo le digo a esta hojita que hay tres dimensiones, tampoco me va a entender. Pero si yo le digo es que hay tres dimensiones, pues solamente hasta que interactúo, y voy a ponerlo aquí, ahora sí estoy interactuando con esta hojita. Pero esto que estoy interactuando, el mundo de las dos dimensiones nada más ve el circulito alrededor, no alcanza a ver hacia arriba en tres dimensiones, porque nada más son dos dimensiones. Y entonces, pues se hizo un circulito ahí. Y cuando le decimos, es que es lo mismo, pero es en tres dimensiones, pues no entiende porque nada más se fue construyendo dos dimensiones. Y cuando ponemos las tres dimensiones, alcanzamos a entender que hay largo, ancho y que hay un volumen en las cosas, no solamente una sola dimensión o una dimensión de una hilita, de una fibra, ni una superficie, sino también un grosor, un volumen. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver a Dios como una sola persona, sino las tres personas que nos habla la Biblia de la Trinidad, es cuando nosotros
aunque nos cuesta mucho trabajo comprenderlo, entenderlo, asimilarlo, nos podemos ver moviéndonos en la Trinidad y actuando en la Trinidad para que todo lo que es nuestro Dios, que es nuestro Padre, nuestro Creador, lo que es el Espíritu de Dios, que es lo que nos permite tener una relación con nuestro Dios, y lo que es Jesús, que vino a establecer esa relación y afirmar a través de sus palabras esta vida con Dios, nos podemos ver que todo es uno solo. Como dice en el libro de Romanos, y quisiera leértelo en el capítulo 11, en el verso 36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Está hablando de la unidad de Jesucristo en esta parte, para que nosotros podamos entender que cuando Él declara, cuando Él establece, cuando dijo, y sea la luz, y sean las aguas, y sean, es el verbo, es la acción haciendo que las cosas se establezcan. El Creador, que es nuestro Padre, el Espíritu de Dios que está moviéndose para ejecutar esa palabra que Dios nos ha dado. Tú tienes esa bendición. ¿Conoces la obra del Padre? ¿Conoces la palabra de Dios? Ahora el Espíritu de Dios se quiere mover en tu corazón. Y cuando tú en fe lo declaras y lo estableces, se cumple y se hace una realidad. Porque es Jesús moviéndose a través de tu corazón, el Espíritu de Dios ejecutando y el Padre Creador que ha hecho para que todas las cosas sean. Muévete, muévete, no te quedes, no te detengas. Si estás pasando por una lucha, que no te defina la lucha. Si estás pasando por una adversidad, que no te define la adversidad. Si estás en un momento de crisis, que no te defina la crisis. Muévete en el poder de la Trinidad, muévete en el poder de Dios, muévete en lo que Dios te ha dado y ha creado para que tú declares y el Espíritu de Dios ejecute y las cosas sean establecidas. Háblale a las cosas, háblale a los problemas, háblale a la adversidad con el poder y la autoridad que Dios te ha otorgado. Padre, te doy gracias porque tú eres uno solo. Y tu mover, tu manifestación y tu palabra ya establecida nos hacen uno para que podamos enfrentar cualesquiera que sean las cosas en unidad contigo, tu verdad, tu palabra y todas las cosas sean transformadas. Y Señor, sabemos que cuando nosotros les hablamos a las cosas, cuando le hablamos a los problemas, cuando le hablamos a las dificultades, todas estas empiezan a tomar el lugar correcto para que tengamos la paz, el amor y el equilibrio que necesitamos. Te doy gracias, Padre, y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Me dio gusto estar contigo. Espero que esta reflexión la practiques, la uses, porque es lo que Dios hizo. Dios, nuestro Padre Creador, el Espíritu de Dios que se mueve y Jesús que es el verbo, la acción, cuando nosotros lo declaramos, nos estamos moviendo para que se establezcan y haya un cambio en todo lo que está ocurriendo. Que el Señor te siga bendiciendo.